Las nuevas directrices, la de que aumentan, por así decirlo, los casos sospechosos, y desde los profesionales de la salud, ¿cuál es ahora el protocolo que deben seguir? Bueno, el protocolo ya estaba establecido y en realidad yo creo que tiene un doble eje, ¿no? La base más importante está en el control, ¿no? En la contención. Ahora estamos en una fase en la que los países intentamos controlar la expansión del virus. Eso significa que tenemos que tener capacidad, y nuestros servicios de vigilancia y del sistema sanitario la tienen con toda seguridad. Tenemos que tener capacidad para poder identificar posibles casos que entren en nuestro país o en nuestro territorio. Y ahí es donde ponemos, digamos, la mayor parte de la potencia. Luego, en el caso de que se dieran casos positivos, lo que entraríamos ya es en la fase de aislamiento y de tratamiento. Por cierto, hay que recordar que prácticamente todos los casos identificados en España, y sin prácticamente todos los casos identificados en España, son casos con signos leves, que es lo que caracteriza en un porcentaje mayor la presencia de esta enfermedad, y bueno, y los estudios de los contactos de las personas con las que hubieran contactado. Esos, digamos, que serían a grandes rasgos las grandes líneas de trabajo que tenemos que abordar las próximas semanas y los próximos días. Además, empieza a utilizarse en el Hospital Miguel Servet y en el Clínico un nuevo test de diagnóstico del virus. ¿Cómo va a facilitar el trabajo este nuevo test? Y también, ¿se han habilitado laboratorios para llevar a cabo los análisis? Bueno, como ya hemos dicho estos días, efectivamente, tanto en el Clínico como el Servet, en los servicios de microbiología correspondientes, se han puesto a punto las técnicas. ¿Por qué nos ayuda esto? Bueno, pues nos ayuda porque, primero, como comentábamos antes, entramos en una fase, todas las autoridades sanitarias, todos los sistemas sanitarios, entramos en una fase de identificar o de tener que descartar muchos casos sospechosos. Eso, si tiene un respaldo analítico, nos permitirá descartarlos o confirmarlos, que en su mayor parte será descartarlos, con mucha más rapidez, porque nos evita el traslado a un centro de referencia, el Instituto de Salud Carlos III, que era hasta ahora el mecanismo habitual. En definitiva, ponerlo en marcha nos supone ahorro de horas de incertidumbre, y eso, en una situación en la que se está generando alerta, alarma e inquietud, no es un tema menor. Y a las personas que hayan viajado a alguno de los países de riesgo, si detectan síntomas como fiebre, tos o alguna sensación de falta de aire, les recomiendan llamar inmediatamente al 061. Efectivamente. Yo primero me gustaría hacer una valoración. Si no les pasa nada, porque a veces la inquietud no es porque se manifiesten síntomas, a veces la inquietud es basta haber viajado y volver. Y hay que insistir en la idea de que una persona puede viajar a un país, puede viajar a una zona, a un territorio donde haya casos, y lo más normal es que no pase nada. Con lo cual, por favor, insistir en la normalidad. Cuando alguien viaja y vuelve de un sitio, de un territorio supuestamente afectado, tranquilidad. Si no hay ningún síntoma, tranquilidad. No hace falta hacer ninguna prueba. No hace falta contactar con el sistema sanitario. Solo hay que contactar con el sistema sanitario cuando se manifiestan síntomas como el que habéis comentado, que son compatibles con cualquier catarro normal, de los que, por cierto, siguen circulando en Europa en estas semanas. Y además insistir en un hecho que nos parece importante. Aunque alguien estuviera infectado por coronavirus, si no manifiesta síntomas, no transmite la enfermedad, por lo que sabemos de ella hasta el momento, con lo cual tiene que haber absoluta tranquilidad de la persona y de su entorno. Yo creo que hay que intentar en estos momentos quitar hierro a la situación. Estamos hablando de un proceso infeccioso respiratorio compatible con otros procesos infecciosos respiratorios que ya están circulando en nuestro territorio, y que no debería representar mayores problemas, sobre todo en población sana y población joven, para superarlo como se supera, por ejemplo, una gripe normal. Vamos a incidir en este tema porque hace unos días también estaban aquí en el plato de Buenos Días Aragón, tanto usted como el profesor Juan José Badiola, incidiendo en ese mensaje de tranquilidad, pero ¿ha cambiado algo la situación, sobre todo por los casos en Italia, en España? Y también para comprenderlo, ¿por qué entonces se toman medidas tan drásticas como aislar todo un hotel en Tenerife con 1000 personas?
Pues a veces es difícil de explicar y hay que ser conscientes que las administraciones sanitarias, desde un punto de vista de imagen, podemos establecer o podemos tomar medidas que puedan parecer incoherentes. La presencia del virus se ha modificado, porque sí que es verdad que se ha hecho más próxima a nosotros porque se ha hecho presente en el norte de Italia. Desde un punto de vista epidemiológico, de presentación geográfica, sí que tiene, digamos, diferencias a cuando lo hablábamos hace unas semanas. No solo es el norte de Italia, también estamos hablando de otros países que son más lejanos, como puede ser Corea, como puede ser Irán, como puede ser Japón. Digamos que la distribución sí que se ha modificado. Sin embargo, en las características del virus, por lo que sabemos hasta ahora, no hay modificación. No estamos hablando de que ni el virus se haya hecho más virulento, ni más transmisible, ni que tenga mayor letalidad. Es más, incluso en los casos italianos, que son muy difíciles de valorar porque son poquitos casos, son unos centenares de casos, los perfiles, por ejemplo, de mortalidad se presentan muy comparables al de la presentación del gripe, ¿no? En personas mayores, con complicaciones, con procesos crónicos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ese mensaje que nosotros insistimos, porque es que aquí no hay nada que ocultar, los datos son transparentes, de tranquilidad, porque estamos con un proceso respiratorio de estas características, se cruza con un esquema de administración sanitaria que es el de la contención. Es decir, nosotros como administración sanitaria estamos intentando que el virus no se expanda a otros territorios. Y eso supone control, supone definición de caso muy sensible, es decir, intentar capturar, identificar todas aquellas personas que incluso con signos compatibles con el catarro, que no tienen mayores complicaciones, pudieran tener el coronavirus. Eso hace que sean muchos casos a controlar y después controlar los contactos. Porque la mejor manera de controlar la transmisión de una enfermedad es identificando los casos y aquellas personas a las que se le puede contagiar. Y siempre que asumimos ese tipo de modelo de contención, digamos que es muy aparatoso, es muy, digamos que tiene en apariencia esa contundencia de administración sanitaria con medidas extremas. Pero en realidad es contención para intentar que el virus no se expanda, que no implica una mayor gravedad del virus, sino, digamos, que una adopción de medidas extremas para la contención del virus. Probablemente es verdad, hay que reconocer que son medidas difíciles de conciliar con la tranquilidad, pero por otro lado, insistir en esa idea de que, bueno, yo creo que se podría preguntar a las personas infectadas de coronavirus en nuestro país, que son muy poquitas, o a los contactos que ha habido, cómo se han encontrado durante el proceso de evolución de la enfermedad, y prácticamente todos dirían lo mismo. Esto es un catarro, y en su caso un catarro leve. ¿Esta sensación de alarmismo ha provocado que en Aragón, en las farmacias aragonesas, se agoten las mascarillas? Sobre todo ahora que además se pone en duda su efectividad. Pues sí, parece que es uno de los efectos de esta inquietud, miedo que nos está, digamos, que abordando como sociedad, ¿no? Además, yo creo que hay que lanzar también un mensaje muy directo. El uso de mascarillas en un entorno donde no hay transmisión es que no sirve absolutamente de nada. No sé si lo puedo decir más claro, pero el uso de mascarillas más allá de los sitios donde está indicado, que fundamentalmente es en los profesionales sanitarios y los entornos sanitarios en el abordaje y en el control de las enfermedades respiratorias, no es en absoluto necesario, es que no sirve absolutamente para nada, con lo cual el uso indiscriminado de mascarillas lo único que puede producir es molestias para el que las usa y en todo caso un problema de desabastecimiento que puede generar problemas para quien realmente lo necesite. Pues Francisco Falo, director general de Salud Pública, muchas gracias por ayudarnos a comprender el riesgo y la situación real del coronavirus en España una vez más. Buenos días. Buenos días.